Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos con la historia más grande de todas, la nuestra. Pero desde un ángulo muy particular. Totalmente. Porque los documentos que tenemos proponen un viaje por la evolución humana con una pregunta de fondo, casi detectesca. Sí, la pregunta es, si buscáramos a las figuras de Adán y Eva, no en un texto, sino en el registro fósil, ¿quiénes serían? Exacto. ¿En qué momento nuestros ancestros dejaron de ser solo homínidos para volverse humanos en un sentido pleno, simbólico, moral? Es una premisa fascinante. Y para explorarla, las fuentes que nos compartieron hacen dos cosas. Primero nos dan una síntesis muy clara de la cronología de la evolución humana. La que acepta el consenso científico. Sí, con aportes del paleantropólogo Giorgio Manzi. Y luego pone la lupa sobre un lugar extraordinario, los yacimientos de Atapuerca en España. Para construir una hipótesis muy concreta sobre qué especie podría ser esa primera humanidad consciente. Justo eso. Perfecto. Entonces, esa es la misión. Vamos a recorrer esa línea de tiempo, pero no como una clase de historia, no. Para nada. En cada parada nos preguntaremos, ¿son estos nuestros Adán y Eva? ¿Qué les falta? ¿Qué tienen? Seguiremos las pistas que dejan los fósiles hasta llegar al sospechoso principal que proponen estos textos. Me gusta esa analogía. Bueno, pues el viaje empieza hace casi 4 millones de años con los australopitecos. Claro, el punto de partida que todos conocemos es Lucy. La famosa Lucy, un Australopithecus afarensis. Ya caminaban sobre las piernas, que es un hito monumental. Absolutamente. El bipedismo nos define. Pero seamos honestas, con un cerebro de apenas 400 o 500 centímetros cúbicos, su aspecto general era todavía muy simiesco. Totalmente. Eran un primer paso crucial. Pero la transición es lo que de verdad importa. Fíjate en especies posteriores, como el Australopithecus sediva. De hace unos 2 millones de años, ¿verdad? Sí, y los fósiles son increíbles, porque muestran un mosaico. Una mano casi humana, perfecta para la manipulación, y una pelvis moderna, pero con rasgos primitivos en otras partes. Es como ver un borrador de lo que vendría. Exactamente. Y entonces, hace unos 2.8 millones de años, el árbol genealógico da un salto. Aparece lo que los documentos llaman Early Homo. El Homo temprano. Aquí la cosa se pone seria, porque ya estamos hablando de nuestro propio género. Podríamos estar acercándonos a nuestros candidatos. Es tentador pensarlo, pero la fuente, citando a Manzi, nos pide cautela. ¿Por qué? Porque la primera gran expansión del género Homo parece haber sido impulsada por la ecología, no por la cultura. O sea, por la adaptación al medio. Exacto. Empezaron a comer más carne, a usar herramientas de piedra, y eso les dio una ventaja para moverse a nuevos ecosistemas. Pero esta etapa es un lío. ¿Un lío en qué sentido? Pues los científicos todavía debaten si Homo habilis, rudolfensis y ergaster eran 3 especies distintas que convivían o solo variantes de una misma línea. Entiendo. Eran más listos, sí. Pero su mundo interior, de eso no hay rastro. De eso no hay ni una pista. De acuerdo, aún no hay señales de un mundo simbólico. Pero de ese grupo surge un protagonista indiscutible, Homo erectus. Erectus. Este sí fue un trotamundos exitoso. Fue el primero en salir de África, llegó hasta China, Indonesia. Y no solo eso, dominó el fuego. Eso tuvo que cambiarlo todo. Todo. La comida, la seguridad por la noche, la vida social alrededor de una hoguera. Te cambia la estructura del día. Claro, el Homo erectus es un gigante de la evolución. Vivió casi 2 millones de años sobre la Tierra. Ninguna otra especie de Homo ha durado tanto. Es una locura pensarlo. Y ya tenían cerebros más grandes, cuerpos más parecidos a los nuestros. Eran cazadores y viajeros formidables. Entonces, aquí me detengo. Un ser que viaja por el mundo, domina el fuego, caza en grupo. A ver, ¿por qué no sería este el Adán que buscamos? ¿Qué le falta? Le falta, pues, lo intangible. ¿A qué te refieres? A pesar de todos sus logros, no tenemos ninguna evidencia clara de que el Homo erectus tuviera pensamiento simbólico. Nada de arte, nada de adornos. Nada. Ni un tratamiento especial de los muertos. Su tecnología, aunque era muy efectiva, permaneció casi sin cambios durante más de 1 millón de años. Eran increíblemente adaptables, pero quizá no eran reflexivos. Esa es la palabra. Quizás no se preguntaban por su lugar en el mundo.
Y para complicar más esa línea evolutiva, que no es nada recta, la fuente menciona un hallazgo que a mí me vuela la cabeza: el Homo naledi. El Homo naledi es la prueba de que la evolución no sigue un guión. Imagina esto: un homínido con un cerebro diminuto, del tamaño de una naranja. Como un Australopithecus. Sí, pero con manos y pies prácticamente modernos. Y lo más increíble es que vivió hace apenas 300.000 años. Fue vecino de los primeros Homo sapiens. Exacto. Como dice Mansi en una de las citas del texto, este fósil nos enseña la humildad. No puedes juzgar la edad de un fósil por lo primitivo o avanzado que parezca. Chao. La evolución no es una escalera, es un arbusto con muchas ramas extrañas. Muchas ramas, y algunas muy extrañas. Y para entender una de esas ramas clave, la nuestra, los documentos nos invitan a dejar el mapa global y poner una lupa sobre un solo lugar en España que lo cambia todo. Atapuerca. Atapuerca. Es ahí donde la historia se vuelve mucho más íntima, casi personal. Y el corazón de Atapuerca es un lugar que parece sacado de una leyenda. La cima de los huesos. Descríbela, porque es alucinante. No es una cueva donde vivían, es otra cosa. Imagina un pozo vertical de 13 metros de profundidad, en la oscuridad total de una cueva. En el fondo, una pequeña cámara repleta de huesos. ¿Cuántos han encontrado? Más de 7.000 fósiles humanos de hace 430.000 años. Pertenecen a un mínimo de 28 individuos. 28. Es muchísimo. Todos de una especie llamada Homo heidelbergensis. Es la mayor acumulación de fósiles de una especie humana pre-sapiens del planeta. Y gracias a eso tenemos un retrato robot increíblemente detallado. Sabemos que eran robustos, altos, hasta conocemos las enfermedades que padecieron. Ahí se encontró el famoso cráneo 5, apodado Miguelón, uno de los más completos del mundo. Claro. Y la ciencia ha avanzado tanto que incluso se ha recuperado ADN mitocondrial de esos huesos. El veredicto es claro. Los Homo heidelbergensis de la cima son los antepasados directos de los neandertales. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo, la que es central en nuestra investigación. ¿Cómo llegaron 28 cuerpos al fondo de un pozo? Esa es la gran pregunta. Esto nos lleva de lleno al terreno de lo simbólico. ¿Es este el primer cementerio de la historia? Esa es la gran hipótesis. Arrojar deliberadamente los cuerpos de tus muertos a un lugar específico sugiere un tratamiento diferencial, un ritual. No los dejaron a la intemperie. No, ni se los comieron. Los llevaron allí. Y para añadir más peso a esta idea, está el hallazgo de Excalibur. Una sola herramienta entre miles de huesos. Un hacha de mano, un bifaz, tallado en una cuarcita rojiza preciosa. Un material que no es de la cueva. Y está intacta. Nunca se usó. La interpretación es que fue una ofrenda. Pero seamos críticos. ¿No podría haberse caído por accidente? ¿Qué tan sólida es la idea de que fue una ofrenda intencional? Es una objeción válida, y por eso sigue siendo una hipótesis. Pero lo que la hace tan fuerte es el contexto. La probabilidad de que la única herramienta en un sitio así, hecha de un material foráneo y también trabajada, cayera allí por casualidad junto a 28 cadáveres, es extremadamente baja. Todo apunta al simbolismo, a un acto con significado. Y justo cuando pensamos que estamos entendiendo a estos ancestros casi espirituales, otro yacimiento en Atapuerca, Crandolina, nos da una bofetada. Sí, es un contraste brutal, porque la fuente revela algo verdaderamente oscuro sobre una especie aún más antigua. Se comían entre sí. Sí, en Grandolina se encontraron los restos del Homo antecesor de hace unos 800.000 años. Una especie con una cara sorprendentemente moderna, ¿no? Sí, se le considera un posible ancestro común de neandertales y sapiens. Y junto a huesos de ciervos y bisontes, aparecieron los huesos de al menos 11 individuos de Homo antecesor. La mayoría niños y adolescentes. Y esos huesos contaban una historia terrible. Inequívoca. Tenían las mismas marcas de corte, los mismos patrones de fractura para sacar el tuétano que los huesos de los animales. O sea, no fue un ritual, no. El texto es claro en eso. Fue canibalismo gastronómico. Los procesaron para alimentarse igual que a cualquier otra presa. Es uno de los casos más antiguos y mejor documentados. ¡Qué locura! Tenemos un posible primer entierro simbólico y, cientos de miles de años antes, en el mismo lugar, canibalismo puro y duro. La historia humana no es una línea recta hacia el progreso. Claramente no.
Entonces, con todo este panorama, ¿a quién apuntan finalmente las fuentes como el candidato a ser esa primera humanidad plena? El texto, conectando todos los puntos, propone al Homo heidelbergensis. A la gente de la cima de los huesos. Exacto. No al antecesor caníbal ni al eficiente Erectus. Argumenta que son la primera especie que reúne todo el paquete de capacidades que definimos como plenamente humanas. Ok, vamos a desenredar esto. ¿Cuál es la primera pieza del caso a favor del heidelbergensis como nuestro Adán? ¿Qué tenían ellos que no tuviera un Erectus? El argumento arranca con algo que ya mencionamos, el pensamiento simbólico. Pero no se basa solo en Excalibur. Hay más pruebas. Sí. En Schöningen, Alemania, se encontraron unas lanzas de madera de la misma época, perfectamente diseñadas, balanceadas para ser arrojadas. Eso es más que hacer una herramienta. Mucho más. Es planificación abstracta, es visualizar la trayectoria, el impacto. Es un pensamiento muy complejo. La lanza es la materialización de una idea. De acuerdo, pensamiento abstracto y simbólico, punto 1. ¿Qué más? ¿Cómo se trataban entre ellos, más allá de cómo trataban a sus muertos? Ahí está el segundo pilar. Estructuras sociales complejas basadas en el cuidado mutuo. Y la prueba es Miguelón, el cráneo de la cima, el que estaba herido. Sí, este individuo sufrió una infección dental terrible que le deformó la cara y además recibió un golpe muy fuerte. Habría tenido dolores terribles, problemas para masticar. No podría haber sobrevivido solo. Imposible. El grupo lo cuidó, lo alimentaron. Eso implica empatía, un sentido de responsabilidad por el otro, una ética primitiva. Eso es potentísimo. El cuidado de los débiles o heridos. Eso sí que es un salto cualitativo enorme. Es un cambio fundamental. Pero, ¿tenían el cerebro necesario para todo esto? ¿Para el lenguaje? ¿Para la moral? Ese es el tercer pilar del argumento. La paleoneurología. Se han podido crear modelos del interior de sus cráneos, los endocast. Que es como un molde del cerebro. Exacto. Y revela dos cosas. Primero, un cerebro enorme, de hasta 1.400 centímetros cúbicos, ya en nuestro rango, en el rango de los humanos modernos. Sí. Y segundo, no es solo el tamaño. Se ve una expansión del córtex prefrontal, el área que usamos para el juicio moral, la planificación a largo plazo. El control de impulsos. Justo. Su cerebro tenía el hardware necesario para la conciencia. Y supongo que la tecnología también respalda esto. Por supuesto. Es el cuarto punto. Ya no solo hacían hachas de mano, las herramientas achelenses, sino que las hacían con una simetría y un refinamiento que a veces parece innecesario, casi estético. Como un orgullo por el trabajo bien hecho. Podría ser. Y sobre todo dominaban las tecnologías compuestas. Unir piedra, madera y resinas o fibras para crear herramientas más complejas. Y eso requiere una mente que pueda ensamblar partes, pero también la capacidad de enseñar ese conocimiento tan complejo a la siguiente generación. Ahí está la clave, la transmisión cultural. O sea que, en resumen, lo que dice el texto es que con el Homo heidelbergensis ya no hablamos solo de supervivencia. Para nada. Hablamos de una especie que entierra a sus muertos, cuida a sus enfermos, planifica el futuro, tiene la capacidad neurológica para el lenguaje y la moral, y transmite una cultura tecnológica compleja. Es el paquete completo. El paquete completo. Exactamente. La hipótesis de la fuente es que este es el punto de inflexión, el momento en que nuestros ancestros adquirieron las capacidades que, desde una perspectiva teológica, se podrán asociar con haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ya no es solo biología. Es el amanecer de la biografía. Ha sido un viaje increíble. Desde los primeros pasos inciertos del Australopithecus, pasando por la conquista del planeta del Homo erectus, Hasta asomarnos a este abismo de 430.000 años en la cima de los huesos. para conocer al complejo y sensible Homo heidelbergensis. Hemos seguido las pistas que llevan a la fuente a proponerlo como un posible puente entre la ciencia y la narrativa sobre los orígenes de la humanidad. Lo interesante de este análisis es que no busca negar la ciencia, sino dialogar con ella. Intenta encontrar en el registro fósil el momento en que pudo surgir la plataforma biológica para la moralidad, el simbolismo, la trascendencia. Claro, de hecho el documento cierra su argumento citando el Génesis 2.7, que dice: «Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y la hipótesis es que ese aliento de vida, esa chispa de conciencia, pudo encenderse en un cerebro como el del Homo heidelbergensis. Esa es la idea que se plantea. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Los huesos y las piedras nos dicen cómo eran sus cuerpos, qué comían y qué herramientas hacían. Lo tangible. Exacto. Pero si el Homo heidelbergensis ya llevaba a sus muertos a un lugar especial y cuidaba de sus compañeros heridos, ¿qué sentían realmente cuando uno de ellos moría? ¿Qué tipo de lealtad, de amor o de dolor los conectaba? La pregunta que resuena al final de este análisis es: ¿pueden los fósiles revelarnos, en última instancia, el origen de nuestras emociones más profundas?